Así como los mapas conceptuales sirven para estructurar el pensamiento, existe lo que se denomina la ontología epistemológica, que permite tomar una determinada teoría e identificar las clases que la configuran, las subclases y las instancias. Cuando se construye una ontología, se trata de identificar los conceptos que son relevantes, por ejemplo, una determinada teoría del aprendizaje, y las distintas relaciones que existen entre ellos. Hay relaciones explícitas. Es parte de, es un agente de, pero también hay relaciones implícitas. Este es similar a. La definición de una ontología es la especificación de una conceptualización. No representa una imagen del mundo real, sino una especificación de conceptos que desarrollamos mentalmente. Por eso es un cuerpo de conocimiento representado formalmente y se basa en una conceptualización. Las clasificaciones que se hacen a partir de este procedimiento de desarrollo ontológico no enfocan realidades, sino los requerimientos de nuestras visiones del mundo. Se relaciona más con el lenguaje, la lógica y la semántica, más que con la física. Y por ello hay distintas maneras de crear ontologías del mundo real. Lo importante es que sean coherentes y consistentes, robustas, y no violen determinadas reglas formales y los supuestos a partir de los cuales se establece una determinada clasificación. Cuando se trabaja con ontología, se habla de conceptos e individuos, de clases e instancias. La clase clasifica objetos que comparten propiedades comunes, y la instancia es un individuo clasificado o no y tiene propiedades con valores concretos. Si miramos lo que es el lenguaje humano, nos damos cuenta que constituye una ontología básica. Los sustantivos sirven como clases, los adjetivos como atributos y los verbos como interacción y relación entre los objetos. Yendo ya al terreno que nos ocupa en esta presentación, que son las teorías del aprendizaje, podemos identificar una subclase que es el constructivismo y una subclase que es el conductismo. Pero a su vez, dentro de la subclase constructivismo podemos identificar la subclase constructivismo social. Y en el caso de la subclase conductismo, como subclase condicionamiento operante. Instancia de la subclase constructivismo social es que el conocimiento es construido. Instancia de la subclase condicionamiento operante, la conducta es observable. Aquí tenemos el ejemplo, una clase teoría del aprendizaje, una subclase constructivismo y una instancia de esta subclase, un determinado autor, en este caso Vygotsky. El constructivismo representa todas las perspectivas constructivistas, incluye el constructivismo cognitivo y el constructivismo social. Pero a su vez, esto se desagrega en constructivismo cognitivo, por lo tanto, como subclase, y en constructivismo social como subclase. El concepto de aprendizaje es un proceso, es una instancia del constructivismo cognitivo y de la teoría constructivista. El aprendizaje mediado es una instancia del constructivismo social, que es una subclase del constructivismo, y el constructivismo es una subclase de las teorías del aprendizaje. Una instancia es una representación de una entidad particular en el dominio de aplicación. El dominio de aplicación en este caso es el constructivismo social, subclase del constructivismo. Y la instancia es el aprendizaje mediado. Por lo tanto, toda teoría finalmente se va a hacer operacional a partir de identificar instancias. Tenemos que la teoría del aprendizaje es una forma de construcción teórica, la teoría cognitivista es una subclase de la teoría del aprendizaje, la teoría de Piaget es una subclase de la teoría cognitivista, y el aprendizaje es un proceso, es una instancia de la teoría
de Piaget. Aquí ya tenemos un panorama un poco más complejo, en que tenemos la teoría del aprendizaje, constructivismo, tenemos el conductismo, otra teoría, dentro del constructivismo, el cognitivo, la teoría de Piaget, el concepto de aprendizaje es un proceso, conocimiento es un constructo, el concepto de aprendizaje activo y el concepto de aprendizaje auténtico. Todo esto en amarillo son las instancias. A su vez, en el constructivismo tenemos la subclase constructivismo social, tenemos la teoría vygotsquiana y tenemos las instancias que se derivan a partir de esta teoría, es una subclase del constructivismo social, el aprendizaje mediado, la zona del desarrollo próximo y la interacción social. Son instancias derivadas de la teoría de Vygotsky. Aquí se nos complejiza el tema, que también se produce un cruce entre las teorías del aprendizaje y las teorías de la inteligencia. Es decir, necesariamente cuando examinemos teorías del aprendizaje se involucrará otro tipo de constructo derivado del concepto de teoría de la inteligencia. Acá se desagrega lo que podría ser una ontología del constructivismo cognitivo a través de la subclase de teoría de Piaget, la subclase de teoría de Ausubel y la subclase de la teoría de Brunner. Desde el punto de vista de la teoría de Piaget, instancias importantes son el aprendizaje es un proceso, el aprendizaje auténtico, el conocimiento es un constructo, la asimilación, la acomodación, debería haber agregado la adaptación. Desde el punto de vista de la teoría de Ausubel, tenemos el aprendizaje significativo, donde la instancia de representación de conceptos y proposiciones son relevantes para entender este concepto de aprendizaje significativo. Es decir, cómo una misma instancia se puede desagregar en su instancia. Por otro lado tenemos la teoría de Brunner, el aprendizaje por descubrimiento, tenemos el modo inactivo, el icónico y el simbólico, que son subinstancias de esta instancia. Es decir, aquí vamos viendo cómo se va estructurando todo el proceso teórico a partir de una determinada postura teórica. Se identifican los autores y los conceptos que van asociando los autores cada una de sus teorías. Acá tenemos el constructivismo social, teoría de Vygotsky, donde los conceptos o instancias, aprendizaje mediado son el desarrollo próximo, interacción social y aprendizaje social son totalmente relevantes para entender la teoría de Vygotsky. Estos simbolitos que han ido viendo ustedes son presentaciones en PowerPoint o en Word que me van permitiendo aclarar cada uno de estos elementos. Por otro lado tenemos el cognitivismo constructivista, donde tenemos la teoría de Kolb de los estilos de aprendizaje y la teoría de Spiro de la flexibilidad cognitiva. He desarrollado un poco estos elementos porque ilustran en alguna medida lo más importante de esta presentación, que es la configuración de una clase, una subclase, otra subclase y instancias que explican a esta subclase. La teoría humanista, por otro lado, tenemos la teoría de Carl Rogers y la teoría de Maslow, donde para Rogers el aprendizaje empático y el involucramiento son importantes. En cambio, para la teoría de Maslow, una instancia importante, un concepto central es el aprendizaje experiencial. Y ha llevado al plano de la teoría de la inteligencia, tenemos estos dos grandes en disputa permanente, teoría de Gardner, de las inteligencias múltiples, y la teoría de Sternberg. A su vez, la inteligencia múltiple, aquí tendríamos que crear 8 subinstancias, y aquí tendríamos que crear 3 subinstancias, porque es lo que explica, los factores que explicarían la inteligencia